¿Qué pasa, gente? Saludos y muy buena lucha. Bienvenidos al canal de Solo Wrestling en YouTube. Hoy quería rendir homenaje a WCW, la empresa extinta que absorbió WWE en el año 2001, y me voy a fijar concretamente en los movimientos más magníficos de aquella época, más mediáticos. Os explico esto porque desde el principio de la pandemia prácticamente, podíamos decir, empecé a ver episodios de WCW a partir de 1994-1995 aproximadamente, y es que yo he sido un gran seguidor de la empresa, pero nunca había visto todos los Nitros y a partir del 98 todos los Thunders que se hicieron en aquella época, ¿no? Y ahora lo he hecho y estoy prácticamente en el año 2000, podríamos decir, finales del 99, y creo que ya estoy capacitado para hacer este top, porque creo que el tema de movimientos es algo muy especial de aquella época, porque era algo muy marcado, los luchadores lo tenían muy marcado, y creo que tengo que hacer un homenaje pequeño en base a mi opinión de lo que he visto, la reacción del público sobre todo, me fijo mucho en eso, así que vamos con el top 5 movimientos más mediáticos de WCW. Empezando por Randy Savage, el Macho Man, y su Macho Elbow, un movimiento que nadie ha hecho como Macho Man en toda la historia del wrestling. Es así, mucha gente dirá, sí, Shawn Michaels aplicaba. Podríamos decir versiones más modernas como la de Kairi Sane, que parece que se vaya a romper, ¿no? Del salto que pega y cómo cae, es de forma espectacular. Pero ese gesto, esa gesticulación al caer, esa forma que tenía Macho Man Randy Savage, nadie más la ha tenido, y creo que es un movimiento que cumplió las expectativas, le dio títulos a Macho Man, le dio vida en esa etapa, porque recordemos que Macho Man se hizo famoso en WWE, y en WCW podríamos decir que desde su llegada sobre todo hasta el año 99 es donde destacó él, estuvo muy involucrado con el NWA y demás. Pero si nos ceñimos al movimiento, ese debe estar en el top 5, y si no me creéis, miradlo otra vez. Off the top, down row elbow, got him, covers it, 1, 2, 3, we got a new world champion. En el número 4 tenemos un movimiento de gigante, y no es Big Show, sino que me refiero a la Jackknife Powerbomb de Kevin Nash, un luchador que ya había hecho famoso ese movimiento en su etapa de WWE. Sin embargo, costó un poco arrancar, porque sí que es cierto que Nash se hizo muy famoso, obviamente, en su llegada porque formó el NWO, pero no destacó tanto su movimiento hasta que no se desenganchó un poco de Hulk Hogan en el año 1998, que es básicamente, podríamos decir que todo empezó así a hacerse un poco más de renombre con el movimiento, cuando le sancionaron porque hizo la Powerbomb a Big Show y cayó mal, no sé si recordáis ese momento. Big Show, que le vendieron que se había lesionado y demás, sin embargo después se recuperó bien, porque es que imaginaos aplicar una Powerbomb a Big Show, un tío súper mega grande, ¿no? Más grande que el que lo aplica, que siempre he dicho eso, que es muy complicado hacer algo difícil, elevado, podríamos decir, a una persona más grande que tú, y eso tiene mucho mérito, ¿no? La aplicó, que es cierto que en otra ocasión lo hizo, y lo hizo bien, pero aquí cayó mal Big Show, y creo que fue J.J. Dillon, no recuerdo ahora mismo, porque ahora estoy 2 años después, el que le sancionó, y él se lo pasó por el forro, ¿no? Kevin Nash, como buen heel que era. Pero sí que es verdad que después se hizo famoso, venció con él a Goldberg y ganó títulos con ese movimiento, así que creo que debe estar en el top 5, pero en el número 4. Hacer mención de honor, antes de entrar en los 3 mejores, que creo que son los más destacados, a movimientos como el de Sting, el Scorpion Death Lock, que es la llave, ese es el que le dio realmente títulos, es así. Lo que pasa es que el Scorpion Death Drop es el que le dio esa fama cuando apareció como Cuervo, ¿no? Era el mensaje, el empalador, ¿no? De gente mala, de miembros del NWO, era el castigador, ¿no? Pues utilizaba ese movimiento para sacarse a la mayoría de luchadores de encima. O la figura de 4 de Flair, otro tipo de movimientos que creo que han sido muy importantes, pero mediáticamente creo que hay 3 superiores a los demás. Y en el número 3 tenemos a Lex Luger y su Torture Rack. Es que yo, de verdad, aluciné cuando empecé a ver estos episodios, desde el 95, Lex Luger aproximadamente 96, cuando ahí tiene un poco más de fama.
Solo este gesto, ¿acordáis? ¿Os acordáis, no? Y ahí es cuando el público se levantaba. O sea, yo no me acordaba de esto. Lex Luger fue muy querido en WCW y la gente esperaba ese momento en el que hacía el gesto porque se iba a subir a la chepa a su rival, ¿no? También estaba el tema del peso, se subía a rivales muy pesados y eso gustaba mucho a la gente también. Y por eso creo que debe estar en el número 3. Os recuerdo algún ejemplo. Y bien, en el número 2 tenemos seguramente uno de los dos con diferencia mejores movimientos de WCW de la historia de la empresa, yo creo. Mediáticamente impresionante, le gustaba mucho a la gente cuando lo iba a aplicar, y lo bueno de él es que además de que era mortífero, es que se aplicaba desde diferentes posiciones. Hablamos del Diamond Cutter, el movimiento de DDP, Diamond Dallas Page, que hizo famoso al luchador y viceversa, ¿no? Fue algo conjunto. DDP le costó un poco entrar en la fama en WCW, pero con ese carisma lo consiguió, sobre todo también por ese Diamond Cutter, ese movimiento final que nadie prácticamente se salió, con alguna excepción, como por ejemplo podríamos decir que Goldberg en el 98 y alguno más, pero poco más seguramente en la etapa final de WCW, que es la que todavía no he vuelto a ver, ¿no? Pero sinceramente es algo que creo que vale la pena ver una vez más porque no es el comunio, ¿no? Es no solo el movimiento en sí, que creo que el RKO posiblemente sí que lo ha mejorado porque es más espectacular, pero como este no hay ninguno, como lo aplica DDP no hay otro, así que prefiero que lo veáis vosotros mismos. Y en el número 2 tenemos al Cortadiamantes. Y en el número 1, sí, me ha costado un poco decidirme porque tengo que decir la verdad, el Diamond Cutter es el Diamond Cutter, es un movimiento muy espectacular, muy querido, muy efectivo, pero es que este era lo bestia de WCW, la atracción, una de las principales atracciones del show, sobre todo cuando Goldberg se hizo famoso, que le costó un poquito, pero todo fue en parte gracias a este movimiento, el Jackhammer, ese Vertical Suplex Power Slam, un movimiento que se hizo también famoso porque se empezó a aplicar bueno, ya empezó directamente con Hugh Morrus, ¿no? Un luchador bastante corpulento y pesado, pero se hizo muy famoso porque semana tras semana, aparte de ese movimiento, empezó a verse predecido, ¿no? Por lo que era el conjunto que diríamos que hace también fuerte al Jackhammer, que es el Spear más el Jackhammer de Goldberg. Era algo que la gente quería ver cada semana porque los combates de Goldberg eran muy cortos. Y el final era el momentazo, creo que es el más, que tuvo más unión con la gente, porque si no el ejemplo claro lo tenemos en ese Jackhammer que aplicó Goldberg contra Hollywood Hogan en el 98 para proclamarse campeón mundial de pesos pesados, ese momento en que Goldberg lo levantó en vertical a Hogan y el público alzó los brazos hacia arriba y los bajó hacia abajo cuando Hogan cayó y también fue derrotado en una noche histórica de Nitro. Goldberg, el Jackhammer, potencia pura, bestialidad y sobre todo también a gente más grande que él. Mirad. Bien amigos, pues esto ha sido para mí los 5 movimientos más mediáticos de la etapa de WCW moderna, ¿vale? Desde que yo lo vi, que al principio de la pandemia, que era el año 1995-1996, hasta finales prácticamente. Pero bueno, creo que sin ver el final del todo ya nos quedamos con estos porque son muy mágicos y muy espectaculares y muy recordados sobre todo por la gente. Espero que os haya gustado. Otro día si queréis hago los más espectaculares o los más dañinos o lo que queráis. Pero de momento nos quedamos con los 5 más mediáticos. Bueno, pues muchas gracias una vez más por seguirnos y os recuerdo que nos podéis suscribir aquí en el canal de Solo Wrestling para ver este tipo de vídeos y más que vendrán. Os espero aquí. Saludos y muy buena lucha.